vestirlas, alimentarlas. Otro aire en FM Universidad. Aire para todas las voces. (9:39). El viernes finalmente se realizó en nuestra ciudad, también en Oberá, la marcha por el 25 de noviembre, Día de Acción contra las Violencias de Género, contra las mujeres y disidencias, y una marcha que visibilizó una agenda que se viene construyendo y se viene articulando desde hace varios años en la provincia, particularmente en Posadas. La marcha convocada, organizada por la Coordinadora de Trabajadoras, Mujeres y Diversidades, y está en línea Victoria Weyrich, integrante de esta coordinadora, también del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género y de otros espacios, para contarnos un poco cómo fue la marcha. Victoria, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buen día, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, contanos, ¿cómo fue la marcha del viernes? Bueno, después de haber tenido que postergarlo el jueves por las condiciones climáticas, por fin el viernes pudimos encontrarnos y una marcha que se desarrolló con mucha tranquilidad y a la vez con mucha convicción. Creo que fue una muy buena convocatoria en cuanto a pluralidad de organizaciones, a cantidad de gente que seguimos buscando todavía no cómo recuperar las calles que producto de la pandemia un poco habíamos perdido, que habíamos tenido otras experiencias de convocatorias en estos últimos tiempos, pero seguimos buscando eso, no poder recuperar las calles y salir con estas demandas que, como decía, ya nos vienen nucleando hace bastante tiempo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que más se escuchó en esta marcha? Bueno, la consigna principal que habíamos definido después de esas varias asambleas en las que nos juntamos era no nos callemos más, ¿no? Creo que esa fue la frase que primó y que es la que más nos unifica. Después, por supuesto, cada organización y la diversidad de movimientos de mujeres tiene a la vez sus propias demandas, tiene sus diferencias, por supuesto, como todo espacio, pero si hay algo en lo que estábamos convencidas y estamos seguros es de que no vamos a callarnos más ante todas estas injusticias que estuvimos mencionando a lo largo de la jornada. Uh-huh. Pensaba también, Vicky, una cuestión que se viene discutiendo en las asambleas casi de manera sistemática, es lo que el Estado nos está respondiendo, ¿no? Esas políticas públicas que muestran como parte de la agenda de género que tiene el Estado y que o es insuficiente o en algunos casos es hasta contraproducente, digamos, ¿no? Sí, ahí creo que es un tema interesante porque muchas veces se vincula cuando hablamos de violencia de género o de violencia hacia la mujer, como se piensa por ahí más comúnmente en la violencia privada, si se quiere, ¿no? En el maltrato físico de una pareja, en los femicidios, de esta forma más cruel, ¿no? de la expresión de la violencia machista, y que por supuesto nada minimiza este tipo de violencias, pero creo que hay que poder ver un poco más allá también, hacer el análisis más amplio de que la violencia por ahí más cruda o más sistemática es la que produce el Estado hacia las mujeres y diversidades en todos sus estamentos. No estamos hablando de cuestiones puramente gubernamentales, sino en todos los niveles del Estado y hace muchísimos años. Uh-huh. Y en ese sentido, la marcha cada año va como identificando organismos, ¿no? Y esta vez pasó por el Ministerio de Salud, el Colegio Roque González, la Policía de la Mujer y después llegó a la plaza. Contanos por qué este recorrido. Sí, bueno, el Ministerio de Salud ya es una parada obligatoria hace un montón de tiempo en nuestros recorridos, lamentablemente, porque si bien hemos avanzado en algunas leyes que atañen a la salud de los cuerpos gestantes, sobre todo, como por ejemplo la última aprobación de la interrupción legal del embarazo, sabemos que su implementación todavía se ve truncada por justamente ese Estado que sigue poniendo palos en la rueda, o muchas veces las religiones y demás, pero sabiendo que es el Ministerio de Salud el que se tiene que hacer cargo de dar respuestas,
fuimos ahí a marcar un poquito eso. También, por otro lado, la precarización laboral que sufren las compañeras y compañeros del sistema de salud de nuestra provincia, algo que también por todos los años es algo que está sobre la mesa. Aquellas personas que tienen y tuvieron sobre todo estos últimos años la máxima responsabilidad de cuidar a la población, siguen sufriendo esta precarización laboral y también en muchos casos violencia laboral. Entonces paramos de marcar eso, a marcar también la falta de respuestas muchas veces en las terapias de hormonización de personas trans, en los pedidos de cirugía de identidad sexual, como que todavía hay todo un sistema que en los papeles y en las leyes se ve muy lindo, pero después a la hora de la práctica se sufren un montón de trabas, ¿no? Vicky, y en relación a ese tema, escuchábamos a Dana Valiente, que es referente en relación a lo que falta para las diversidades, ¿no? Referente de la organización de la calle La Dignidad, también marcar las denuncias contra la policía, ¿no? Y poner ahí el acento en la violencia institucional, que también es muy recurrente y lo sufren las comunidades travesti trans en nuestra ciudad. Sí, bueno, la parada también en la comisaría de la mujer es otro espacio simbólico donde, bueno, ahí Dana pudo dar cuenta de lo que sufren las compañeras y compañeros que se ven sometidos encima al sistema de prostitución, en la gran mayoría de las veces por no tener otra salida, y que además de tener que recorrer a la calle para poder ganarse lo que comer, sufren el hostigamiento policial constante. Y Dana lo dejaba muy en claro esta fecha, cómo les persiguen, y constantemente nos lo están mostrando y manifestando de que no pueden ni siquiera desarrollar su actividad tranquilos porque sufren el hostigamiento policial, que se dan todos en un montón de otros espacios también, y creo que cuando paramos ahí también un poquito es para decir que cuando nosotros estamos pidiendo respuestas en contra de la violencia no es a través de esa pata del Estado que la queremos, ¿no? Porque es bastante automático cuando salimos a reclamar por algo, que nos quieran poner más comisaría de la mujer, que nos quieran poner más botones antipánico, esto de buscar policías y agentes policiales por todos lados, cuando sabemos que esos son quienes nos cuidan en un montón de ocasiones. Lo vemos con lo que hizo Ana, lo vimos con el asesinato a Lucas la semana pasada. Entonces ahí como también es decir eso, no es por acá, nosotros queremos ir más por el camino de la prevención, de la educación y de un montón de cosas que busquen transformar esta matriz, ¿no? Y finalmente, o antes de llegar a la Comisaría de la Mujer, ahí el Roque González, que me parece que también es lo más interesante de los últimos meses, ¿no? Esa visibilización tan fuerte de las pibas y de los pibes sobre la falta de cumplimiento de la ESI. Sí, esa era también fue una parada nueva que agregamos para poder también expresarnos en cuanto a esto que pasó, que tanto auge tomó en estos últimos días ahí en la ciudad de Posadas, que fue el caso de abusos, de acosos adentro de una institución educativa secundaria de la ciudad. Y bueno, donde también queríamos mostrar esto, como es necesario, la ESI tiene una licencia de más de 15 años en la Ley de Educación Sexual Integral, y todavía hay instituciones que refugiándose en sus ideologías religiosas eligen brindar otras alternativas que no son la ESI, y eso hay que dejarlo claro. La EPA, la Educación para el Amor, como le dicen, no es lo mismo que la propuesta de educación sexual integral, que es la que debería darse en las escuelas y en las facultades, en las universidades, en todos los niveles, para empezar a promover estos vínculos distintos que decimos. La ESI no es solo enseñar sobre prevención de transmisiones sexuales, de embarazos y demás, sino es también empezar a construir una forma de vincularnos distinta desde el respeto, y ahí creo que va a empezar a cambiar un poco la cosa. Entonces también marcar eso, que la solución no es que ahí se judicialice la cosa, que le castiguen a los chicos, que lo manden a otro colegio, que sigan haciendo lo mismo, sino empezar a discutir el trasfondo de esto para ver que no vuelva a suceder, ¿no? Vicky, y si uno tuviera que ahora trazar después de esta marcha, ¿cuáles son esas, cuál es esa agenda que de alguna manera unifica o encuentra a las distintas organizaciones con las diferencias que hay, con los matices que hay, pensando ya también en el año que viene, en las otras fechas vinculadas a
al calendario feminista, pero como también puntas para trabajar. ¿Cuáles son esos temas que deberíamos ahí dejar para seguir trabajando? Bueno, creo que una cuestión urgente que tenemos, que nos venimos charlando en las reuniones, es la búsqueda de la libertad a María Obando, que está presa nuevamente, ¿no? Hace más de un año otra vez, y que es síntesis también de esta violencia que ejerce el Estado, en este caso a través del sistema judicial, sobre las mujeres, sobre las madres, sobre las pobres, ante todo, ¿no? Y creo que tenemos que juntarnos como movimiento a sentarnos a dar batalla nuevamente, así como lo hemos dado anteriormente por María, como lo hemos dado por Victoria también, y que tenemos que buscar nuevamente juntarnos para ser fuertes y a través de estos casos que uno dice, bueno, son individuales, sabemos que detrás hay un montón de otros casos y que nos tienen que poner a generar la discusión sobre la actitud de este Poder Judicial, ¿no? Creo que ahí vamos a tener un primer paso muy grande y bueno, después que se puedan llegar a la implementación de estas leyes que hablábamos antes, ¿no? Vicky, muchas gracias por este tiempo. Por favor, me quieran. Un abrazo. Victoria Weyrich, contándonos un poco lo que se vivió el día viernes en la marcha contra la violencia de las mujeres o contra las mujeres. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se recuerda cada 25 de noviembre a propósito de ese triple femicidio de las hermanas Mirabal, que también contábamos ese día. Y en distintos puntos de Latinoamérica hubo manifestaciones, hubo reclamos, y en nuestro país también, en las provincias, en Misiones fue Oberá, un lugar también muy interesante donde se manifestaron. Hubo un documento que compartió la colectiva de mujeres y diversidades de Oberá, y en Posadas esta marcha, que como ya es habitual, es una marcha multitudinaria de mujeres y diversidades que se convoca para cada fecha del calendario feminista, podemos decirlo. Pero bueno, vamos a sumar para cerrar también a nivel nacional lo que pasaba en esta marcha en el resto del país, y allí las organizaciones feministas, sindicales, políticas, sociales, estudiantiles y de derechos humanos se manifestaron frente al Palacio de Tribunales, y reclamaron también el acento puesto en la justicia, pero no solamente en los fallos de la justicia, sino en la situación de las personas que acceden a la justicia, y entre ellos uno puede pensar también sus trabajadores. Ahí compartimos el informe. Vivimos en un país donde el colectivo travesti trans vive hasta los 35 años y solo el 1% llega a los 60 años. Entonces nos parece importante cambiar ese cambio estructural desde todos los lugares y acompañarlo desde nuestras identidades. Furia travesti. A mi hermana y a mi sobrino lo asesinaron en el 2019, Marco Antonio Lacerre. Su pareja, reincidente, que había intentado asesinar antes a la pareja que él tenía. Después de eso yo hice el curso de promotora de género y acompaño a otras familias a que no le pase lo que a ella le pasó. Soy secretaria de la asociación MAMI. Es una asociación que lucha contra la violencia vicaria, que es una violencia que ejercen generalmente los progenitores y los agresores hacia las madres indirectamente, ejerciendo una violencia a través de los hijos, ya sea física o psicológica. Necesitamos mucha más ayuda, digamos, del Ministerio de Diversidad y Género, y el sistema judicial no está capacitado para abordar este tipo de casos, porque es una modalidad que va creciendo, y todavía no hay herramientas para, digamos, abordar los casos de violencia vicaria. Necesitamos recursos en el Poder Judicial, capacitación en género de los jueces y las juezas, y los jueces y juezas que no hacen bien su trabajo, que liberan femicidas, que revinculan a sus hijos con femicidas o abusadores, que esos jueces, juezas sean juzgados. Bueno, y parte del reclamo que se escuchaba, esto fue en Buenos Aires, una marcha al Palacio de Tribunales, donde participaron desde sindicatos judiciales hasta
organizaciones sociales. Un dato ahí interesante también para marcar y que venimos discutiendo aquí en Misiones con tal vez porque muchas de las que llegamos al movimiento feminista llegamos a través de la cárcel, digamos, después de haber compartido militancias anticarcelarias, porque, por ejemplo, la causa María Obando, en mi caso particular, y mucha gente que se acercó al movimiento de mujeres, fue la vía de entrada a los feminismos. Entonces, ya con más claridad, habiendo perdido muchas ingenuidades, entendemos que la judicialización de los conflictos no es la única respuesta. Es más, uno puede pedirle muchas cosas al Poder Judicial, pero no siempre, y está bueno poder dimensionar eso. Las respuestas que ofrece en su gran mayoría, además, son ineficientes, son revictimizantes y son violentas, mucho más violentas. Y ahí la discusión para que se pueda recuperar la gestión del conflicto desde otros sectores, ya sea desde un abordaje más comunitario, un abordaje interdisciplinario de las áreas sociales del Estado, no del Poder Judicial, no de la policía, no del servicio penitenciario, para que podamos estar hablando de la prevención y de la promoción de derechos, no solamente del castigo y de la represión, que es lo que además con mucha más facilidad ofrece los gobiernos, ¿no? Lo que venimos denunciando como la demagogia punitiva, y en nombre de nuestros reclamos van reforzando estas áreas. Por eso también la discusión en los movimientos feministas, sobre todo en Misiones, se viene dando desde ese lugar. Y lo charlábamos hace un ratito con Victoria Weirich de ese tema. No es por la vía punitiva que vamos a evitar que los femicidios continúen, que las violaciones o los abusos sexuales intrafamiliares continúen. No es solo por ahí, claramente. 9:56 minutos.